La coordinación de este panel, el doctor Gonzalo Salimena. Doctor. Muchas gracias, Claudia. Bueno, doctora Sampó, comience cuando usted lo desee. Bien, vamos a ver primero si anda esto, a ver cómo es. ¿Se ve ahí? No, pero recién... Bueno. Sí, pero quiero ver cómo anda esto. No lo ves. Desde acá no lo ves. Casi la pantalla no se ve. Qué suerte que viene conmigo. Ya está, Y porque está ocupado, Muy bien. pero llega aparentemente a... Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Salimena, al Senado en general. Siempre es un placer estar acá. La idea hoy es que hablemos en líneas generales de qué es el crimen organizado, en una manera muy resumida, pero como para que nos vayamos con una idea general de qué es lo que pasa acá en la región. Mariano habló un poco de la seguridad en el contexto regional, en el contexto internacional, y la idea es que podamos ver qué es lo que está pasando en nuestra región. En primer lugar, lo que necesitamos saber es cuando hablamos de crimen organizado, ¿a qué nos referimos? Básicamente hablamos de una forma particular de cometer delitos, donde hay una participación conjunta y coordinada de dos o varios individuos o más individuos con cierto grado de planificación y con la idea siempre de generar un beneficio económico en líneas generales, en bienes materiales pero económicos en líneas generales. Este crimen organizado es un crimen organizado que se caracteriza por diversificarse, esto es, desarrollar diferentes actividades al mismo tiempo que interactúan entre sí y que se transnacionalizan, es decir, que no respetan las fronteras estatales que nosotros conocemos como naturales, por decirlo de alguna manera. La idea es entonces que nosotros hablemos de cuál es la manifestación del crimen organizado que más dinamiza la actividad ilegal, la economía ilegal en nuestra región, que obviamente es el narcotráfico. ¿Cuáles son las manifestaciones más importantes del crimen organizado en América Latina? Esta es la categorización original de las 6 T de la OEA, de Naranjo: el tráfico de drogas, el tráfico y la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y livianas, municiones también, el tráfico de dinero, o lavado de dinero, blanqueo de activos, el tráfico de recursos naturales y finalmente, en lo que es la categorización original, aparece el terrorismo. Personalmente creo que el terrorismo es una actividad distinta que tiene otros fines y que como tal debe ser analizada en otro contexto. Por eso, en lo personal, la modifiqué y ingresé el tráfico de mercancías, de contrabando y falsificaciones, que en nuestra región es sumamente importante. ¿Por qué hay tráfico de drogas? Básicamente porque hay consumo. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos 192 millones de consumidores de marihuana en el mundo, 18 millones de consumidores de cocaína, 34 millones de consumidores de opioides, que son heroína, fentanilo sobre todo, y después en el resto de las categorías también tenemos mucho consumo. Y como pueden ver en el gráfico del costado, el que tiene barras, la prevalencia, es decir, si alguien de entre 15 y 65 años consumió una vez en el año cocaína, es muy alta en porcentaje de población, ¿no? Es la población económicamente activa. Para Norteamérica es del 2%, para Sud y Centroamérica es del 0,9%, casi el 1%, y para Europa y Oceanía es del 1,2% y 1,7%. Eso hace que hablemos de un importante nivel de consumo concentrado en lugares que a lo mejor no son los que tenemos identificados naturalmente. El discurso suele ser que el gran consumidor mundial de cocaína es Estados Unidos, que lo es, sí, pero no es el único. ¿Cuál es la tendencia de la región en términos de consumo de cocaína? ¿Y por qué hablo de cocaína? Básicamente porque es la única droga que es producida total y exclusivamente en Sudamérica. Los únicos 3 países productores de cocaína son Colombia, Perú y Bolivia. Y como vamos a ver en un gráfico posterior, ellos son de alguna manera los que regulan el mercado porque son los que proveen
las toneladas de coca que se pueden producir, que se pueden convertir en cocaína. En este gráfico lo que vemos es cómo América Latina y el Caribe tienen un alto consumo de cocaína y de marihuana, cómo Norteamérica, hoy por hoy, el consumo está liderado por el cannabis, en segundo lugar por los opioides, que este es un tema que viene preocupando porque ha cambiado de alguna manera el gusto del mercado norteamericano, ha bajado el gusto por la cocaína y ha subido el gusto por la heroína y por el fentanilo. En tercer lugar, Europa, donde también los opioides, el cannabis y la cocaína son los más importantes. Y lo otro que me llamó la atención en el gráfico es cómo en Oceanía y en Asia la cocaína tiene un consumo residual, pero es un consumo que viene creciendo. Y son mercados nuevos que de alguna manera empiezan a explotarse a partir de un incremento muy importante en la producción de hoja de coca, inicialmente, que va a terminar siendo cocaína, que en los últimos 3 años se ha triplicado, ha crecido el 76%, de la mano especialmente de la producción en Colombia. Ustedes lo pueden ver ahí, el celeste es Colombia, si no me equivoco, el rojo o rosa es Perú y el amarillo es Bolivia. Pueden ver la bajada, digamos el pico de bajada que se da más o menos en el 2012, 2013, tiene que ver con las políticas de erradicación en ese momento y después cuando se dejan de lado las políticas de erradicación que no eran manuales, empieza a crecer nuevamente y a aparecer zonas de cultivo, obviamente, que no estaban autorizadas. En esto siempre hay que hacer hincapié, que sobre todo en el caso de Bolivia, hay una parte del cultivo que está dedicada a mascar coca, que tiene que ver con usos ancestrales y medicinales, que está permitida y que no es para uso recreativo, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo es el mercado de la cocaína actualmente? Ya que todos hablaron de fútbol, para no quedarme afuera, la idea es verlo en términos de este cultivo, ¿no? Que decíamos recién, nosotros no tenemos idea la cantidad de hectáreas a qué representan. Bueno, lo que hace Naciones Unidas es convertir eso en canchas de fútbol. Son 300.000 canchas de fútbol cultivadas con hoja de coca. Así que es un número importante. Eso se convierte en una producción total de 1.410 toneladas de cocaína pura, que obviamente después se va a reducir, a fraccionar, a cortar, como decimos nosotros, para su distribución y venta en diferentes calidades. 18 millones de consumidores, como decía antes, y las incautaciones, que si ustedes miran el número parecen muy cercanas a las de producción, pero obviamente tiene que ver con que esas incautaciones, la cocaína ya no es pura, que son más o menos 1.100 toneladas de cocaína. Ahora, como decíamos recién, sabemos de dónde viene la cocaína, sabemos que viene de Colombia, sabemos que viene de Perú, sabemos que viene de Bolivia, y queremos saber a dónde va. Como ustedes pueden ver en el gráfico, en el mapa, que también es del informe de drogas de Naciones Unidas que se hace todos los años, los países en verde son los países que, en caso de incautación, son referenciados por los lugares donde se incauta. Es decir, cuando se decomisa un contenedor, se ve de dónde venía ese contenedor y se los marca en verde, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando hay incautaciones, de alguna forma nos sirve para rastrear de dónde viene esta droga. En el caso de América Latina, fíjense que está todo pintado de verde. Es decir, que más allá de que haya rutas que son más comunes que las otras, todas tienen algún tipo de incidencia en la distribución mundial del tráfico de cocaína. Hoy por hoy, en términos de, sobre todo lo que tiene que ver con consumo en Europa, como decía hace un rato, la apertura de nuevos mercados como África y Oceanía y Asia, viene de la mano de la salida al bar por Brasil, desde el sur, en la ruta que recolecta de alguna manera la droga que viene de Perú y de Bolivia, que sale por Santos, por el puerto de San Pablo, y llega en muchos casos a Guinea-Bissau, que es la colita que ven ahí marcada en el medio de África más o menos, y a partir de ahí, desde un archipiélago de islas que son muy difíciles de controlar, salen diferentes botes y distribuyen la cocaína hacia Europa. Que si ustedes se fijan también, Portugal y España aparecen en verde y también Holanda, creo que es Holanda, aparecen en verde como de origen. Es decir, que nosotros sabemos que hay vuelos, barcos que llegan con cocaína
procedente de otros lugares claramente, pero que reconocen como puerto de inicio dentro de Europa, o sea, puerto de entrada a España, a Portugal y a Holanda. Y en el caso, si ustedes miran de Sudamérica, del norte de Sudamérica, obviamente Colombia está muy marcada, Ecuador al lado de Colombia, y hoy por hoy, sin ninguna duda, Venezuela aparece como uno de los lugares más importantes de tráfico de cocaína. En la mayor parte de los casos, hacia Europa y hacia África como espacio de distribución, acopio, más que de consumo, aunque con un consumo creciente y residual, como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las incautaciones mundiales? En términos de cannabis, y eso tiene que ver con el consumo que mencionábamos antes, obviamente es mucho más alto. Cuando hablamos de cannabis, hablamos de hashish y de marihuana, de las dos juntas. Son 6.000 y pico de toneladas de cannabis, 1.100 toneladas de cocaína y 650 toneladas de opioides. La cocaína en Sudamérica sigue creciendo, hay más de 600 toneladas han sido incautadas. En Centroamérica hay bastante menos, se han incautado bastante menos. Eso puede tener que ver más con el desempeño de los estados que con el hecho de que pase o no pase cocaína. Y esta es, de alguna manera, la gran discusión cuando hablamos de incautaciones, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que queremos decir? En realidad, ¿qué nos dicen los números? Y en realidad no sabemos muy bien qué nos dicen, porque no sabemos cuánto porcentaje del consumo real significan las incautaciones. Y tampoco sabemos si cuando incautamos es porque el Estado tiene más presencia, ejecuta mejor la soberanía, o si tiene que ver con, de repente, que hay mucho más movimiento de cocaína y entonces eso hace más factible que los Estados estén más cerca de alcanzar estos niveles de incautación. Pero lo cierto es que América Latina, Sudamérica en particular, como productor de cocaína, también es de los que más incauta. Y en segundo lugar aparece, no sé si es Centroamérica, ¿no? Creo que sí. Lo cierto es que la cuestión de por qué el crimen organizado elige situarse de alguna manera en nuestra región, más allá de la cuestión lógica y geográfica, geopolítica de que la cocaína está aquí y que existe un mercado dispuesto a consumirla, tiene que ver con lo que nosotros denominamos facilitadores, es decir, qué cosas permiten que el crimen organizado se desarrolle, como decíamos al principio, más efectivamente. Y esas cuestiones tienen que ver con los niveles de corrupción, es decir, con cuán corruptible es no solamente el Estado. En términos de seguridad hablamos hasta de los individuos como personas, cuán corruptible es una sociedad y si la sociedad ve, bien o mal, el consumo y el tráfico de cocaína. Y en esto el tema del crimen organizado es central porque muchas veces lo que aparece es que no hay alguien que claramente sea visibilizado por la sociedad como el perjudicado de este tipo de tráficos. A excepción del caso de la trata, digamos, donde las personas son tratadas como mercancías, en el resto de las manifestaciones del crimen organizado es mucho más difícil identificar una víctima puntual. Entonces, lo que hace esto es que muchas veces la gente no solo no denuncie los tráficos ilegales, los tráficos ilícitos, sino que también no los juzgue, no los vea como una cosa negativa. La segunda cuestión tiene que ver con los niveles de violencia. Allí donde la corrupción no permite allanar el camino para que el crimen organizado se desarrolle correctamente, con el fin último siempre de generar dinero, se aplica el uso de la violencia, que se usa en un montón de formas diversas que tienen que ver con uso directo o un uso indirecto mucho más relacionado con la intimidación, con la extorsión, que tiene que ver también con el uso racional, es decir, con la idea de voy a usar la violencia para obtener un beneficio determinado de esa utilización de la violencia, pero también está vinculada al consumo de sustancias y como muchas veces la violencia en ese sentido es emocional. Por eso, y para ir terminando y ser muy correcta con el tiempo, les dejo dos placas para que pensemos todos en realidad. Este es el índice de corrupción de Transparencia Internacional del 2017, o sea, se publicó en el 2018. Como pueden ver, los países que más rojos están, entre los países que más rojos están todos los países de Sudamérica.
el rojo, 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 Venezuela, y el otro es Paraguay. El resto está un poquito más claro, pero no mucho más. Y si ustedes miran el lado de África pasa lo mismo. Eso obviamente genera incentivos para que las organizaciones criminales se asienten y trabajen. Y la segunda cuestión tiene que ver con las ciudades más violentas del mundo, que lo que hacen de alguna manera es ponernos de frente a este facilitador del crimen organizado. Si miramos ese listado que tiene, en realidad son 50 ciudades, pero yo puse las primeras 25. De esas primeras 25 ciudades, que son las más violentas del mundo, se contemplan homicidios cada 100.000 habitantes. Solamente 4 no son americanas. Solamente 4, bueno, en realidad Estados Unidos está, no son latinoamericanas, vamos a decir así. Y si ustedes miran el listado, se repiten mucho: México, Venezuela y Brasil. Tijuana está primera, con 138 homicidios cada 100.000 habitantes. Piensen que la tasa mundial es alrededor de 5, que la tasa en Argentina es 6,2, si no me equivoco. Es decir, que es una barbaridad, es tremendo. En el caso de Tijuana, en el caso de Acapulco, en el caso de Caracas, que está cerca del 100. Y Brasil viene subiendo posiciones en los últimos años muy, muy rápidamente, con Natal y con Fortaleza alrededor de los 75 y 70 puntos respectivamente. Entonces, de alguna manera, si nosotros miramos estos indicadores, podemos trazar, si lo miramos mucho más detenidamente y nos metemos en cada uno de los países, vemos las ciudades, vemos en qué lugar geográfico están ubicadas, podemos trazar fácilmente un mapa de la ruta de la cocaína específicamente, que parece estar asociada con las disputas más violentas entre diferentes organizaciones criminales. ¿Qué vale decir? Son bastante disímiles en distintos lugares del continente. No tienen la misma estructura en México que en Brasil, o que en Colombia, o que en Argentina, o que en Venezuela. Entonces, un poco con la idea de reflexionar, esto es lo que les dejo, y obviamente cualquier cosa, las preguntas son bienvenidas. Gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Muchas gracias, doctora Sampó. Un placer tenerla aquí, reconocida profesora en crimen organizado. Quiero destacar la presencia del doctor Juan Pedro Tunesi, señor secretario parlamentario del Senado de la Nación. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y también la del doctor Fabián Miguelis, director de capacitación. Muchas gracias. Vamos a pasar al último expositor, el doctor Ángel Tello, destacado especialista en tecnologías aplicadas a la defensa, ex viceministro de Defensa. Un placer, doctor. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Muchas gracias por la invitación. Yo no soy especialista en tecnología para la defensa. O sea, he trabajado mucho los temas de defensa, he sido viceministro en 2 oportunidades, pero no me he especializado particularmente en esto, si bien conozco la temática de la tecnología. Yo hoy quería referirme, sí, a un aspecto de la tecnología actual en defensa, que está dando vuelta al mundo y que es muy, muy hablado, muy comentado, que es el tema de los drones. Ustedes saben, digamos, yo creo que acá hay una consideración previa, porque acá en definitiva lo que se está discutiendo hoy, me parece, es la relación del hombre con las máquinas. Hay notas que han salido sobre la inteligencia artificial, sobre que las guerras van a ser llevadas adelante por robots en el futuro, y hay todo un debate sobre esto. Y yo acá, yo fui alumno de Raymond Aron en Francia, y Aron decía que las máquinas no hacen la historia, ayudan a que los hombres la hagan. O sea que en realidad el que hace la historia somos los humanos, no las máquinas. Digo esto para evitar darle a las máquinas un rol muy, muy central en la construcción de la sociedad humana. Y la otra cuestión es que también una cita de un famoso oncólogo, Bernard, que decía que en realidad estamos pensando al hombre todavía en el siglo XX, lo decía en el siglo XX, hacia fines del siglo XX, con las categorías de Platón y de Aristóteles. Y que en realidad la tecnología, la ciencia y la técnica habían hecho avances fenomenales como nunca en toda la historia anterior de la humanidad. Por eso creo que en definitiva tenemos un avance tecnológico que es realmente sorprendente, que facilita la vida de los humanos y también la capacidad de matar humanos. Ahora vamos a ver referencia al tema de los drones.
Y al mismo tiempo tenemos una condición humana que no ha cambiado en lo sustancial. O sea que seguimos naciendo, viviendo, pensando y desarrollándonos como hace 20 siglos atrás, porque esto incluso los estudios con bebés, con niños pequeños lo demuestran. El desarrollo del cerebro humano sigue siendo más o menos el mismo. Lo cual introduce elementos de peligro si no hay una construcción ética y un conjunto de leyes y de reglamentos que condicionen de alguna manera o contengan a esta posibilidad de matar, a esta posibilidad de violencia desenfrenada que hoy manejan con todos estos aparatitos de la tecnología. Dron, entonces, vamos a referirnos al tema de los drones. Esto es una palabra que viene norteamericana, que viene de un vehículo no tripulado, que puede ser naval, aéreo o terrestre, que se controla de manera automática, que sirve para matar. Nosotros ya hemos visto drones, se ven todos los días, lo usan los canales de televisión, los usan diferentes actores en la sociedad, o sea, en las canchas de fútbol se utilizan los drones. O sea, hay drones que se usan de uso pacífico que se venden en los negocios, en el mercado. Pero yo me voy a referir hoy a los de uso militar, esencialmente porque son mucho más peligrosos que los de uso pacífico o que se usan para fines recreativos. Estos en su principio eran cámaras volantes de alta definición, que con el tiempo se fueron armando con misiles. Hay una cita de un oficial norteamericano de la Fuerza Aérea Norteamericana, de Ptula, que dice, que me parece lo más interesante de esto, que ¿para qué sirve el dron? Para proyectar poder sin proyectar vulnerabilidad. O sea, yo con un dron mato y no soy vulnerable. Que esto introduce un cambio no menor en lo que es la teoría de la guerra y la teoría de los conflictos armados. O sea, yo puedo matar, es más, puedo matar a 7.000 kilómetros de donde estoy, sin ser vulnerable, sentado atrás de una pantalla de televisión, lo cual incrementa la perversidad impersonal de aquel que está llevando adelante esta acción. O sea, porque puede matar, es más, en este caso puede llegar a ver la víctima, a diferencia de los pilotos de los bombarderos que normalmente no ven a la víctima, en este caso puede ver a la víctima. Fíjense ustedes que en los Estados Unidos, que es el país que es más desarrollado esto, hay capellanes de los pilotos de drones. Hay condecoraciones a los pilotos de drones. Que el piloto es un tipo que está sentado atrás de una computadora, que a la mañana lleva a sus hijos al colegio, va, mata gente en Afganistán o en Yemen o en cualquier lugar del mundo, vuelve a su casa a buscar a los niños y cena con la familia. Cero riesgo. De que esto viene también con alguna manera con aquella idea del cero muerto, que es una idea de las potencias occidentales. El poder imperial históricamente, como ha funcionado enviando fuerzas al mundo, no tenemos que extendernos demasiado en esto para darnos cuenta que ha sido así. O sea, ¿funciona eso? Sí. O sea, de alguna manera caer sobre el enemigo antes que éste caiga sobre uno. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que entre el gatillo, o sea, aquel que maneja el gatillo, y el proyectil hay miles de kilómetros de distancia, o sea, 7.000, 6.000 kilómetros. O sea, yo bombardeo desde Kansas, estoy bombardeando en Afganistán. Hay una cosa de telecomando que es la distancia del operador hacia su arma, y la otra cuestión que me parece sumamente importante, el enemigo se transforma en un blanco. O sea, ya no es más el enemigo, el rostro que yo veo, que yo pude ver en otras guerras o en otros conflictos armados. Es un blanco, que no sé quién es, que no lo conozco, que me han informado que es peligroso, entonces yo aprieto un botón y mato. O sea, la guerra entonces de alguna manera, Mariano Bartolomé mencionó hace un rato el tema de la asimetría, pero acá pasaría de lo asimétrico, si se puede llamar así, a lo unilateral. O sea, hay uno que mata, digamos, hay uno que persigue y el otro que huye. Es una operación de caza. Bush, el último Bush, presidente de Estados Unidos, se había hablado en su momento de operaciones de caza al hombre. O sea, ¿cuáles son las condiciones de la caza? La presa que huye y el cazador que trata de atraparlo. Bueno, esto es lo que se hace con estos drones que son equipados normalmente con misiles Hellfire, con los Predator también. Afganistán, Yemen, son los teatros, Somalia, Pakistán. Entre 2004 y 2013 estos aparatos generaron 3.474 víctimas, muertos. Esto es lo que se informa oficialmente.
Y esto ha determinado que se incrementó en los últimos años un 30% el presupuesto en defensa norteamericano para equiparse con estos aparatos. La pregunta es, ¿suprime el combate o no? Pues esta es una buena pregunta. Algunos dicen, por ejemplo, que es el arma del cobarde. Esta es la lectura que hacen, por ejemplo, los afganos o los yemenitas. Dicen, bueno, en un combate yo quiero ver la cara del otro. Acá no veo a nadie. De golpe estoy en mi casa y explota. Y no sé de dónde vino la explosión y la bomba. Me están mandando una bomba de 7.000 kilómetros de distancia. De alguna manera es un asesinato predefinido. Bueno, está la frase esa Bush que yo mencionaba. Y un poco la doctrina de los Estados Unidos en relación a esto era romper en cierta medida lo que es el modelo de guerra convencional. Y es un cambio de doctrina. O sea, la guerra convencional, de acuerdo a Clausewitz y a otros autores, era un duelo donde hay dos oponentes que se enfrentan en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones. No hace falta que nos extendamos acá. El enemigo ya no es concebido como alguien que funciona a partir de una cadena de comandos, sino que fundamentalmente es un nudo o un nodo inserto en las redes sociales. Esto tiene todas las características de una guerra preventiva. O sea, yo preveo, actúo antes que lo que supongo que el otro va a hacer, porque este es el tema. O sea, la guerra entonces se transforma en una serie de ejecuciones extrajudiciales. Porque fíjese usted, las normas normalmente que consagran el derecho de la guerra en el mundo, si bien está condenado esto por Naciones Unidas, o sea, allá donde está permitido, consagra que haya una declaración o por lo menos una situación de guerra, que normalmente se asocia con el territorio. Acá no hay territorio, pero tampoco hay guerra. O sea, en Pakistán o en Afganistán se mata gente sin existir una guerra con Pakistán y con Afganistán. No hay guerra. Entonces, ¿en virtud de qué? Porque esto ha generado más de un conflicto y más de un debate a nivel jurídico, a nivel internacional. ¿Qué pasa? ¿Hay guerra? ¿No hay guerra? ¿Es una ejecución extrajudicial? ¿Quién ordena esto? ¿Cómo se ordena? O sea, ¿cuáles son los principios que ordena esto? Bueno, por un lado el tema se dice la mirada permanente. O sea, permanentemente yo estoy vigilando, estoy mirando, una especie de gran hermano que vigila el mundo. Segundo, la totalización de las perspectivas, o sea, que lo que se llama el ojo de mosca, estas cámaras ultra modernas que tienen estos drones que pueden mirar y al mismo tiempo escuchar. O sea, no solamente puedo mirar, sino además puedo escuchar. Puedo recibir sonidos, puedo recibir información, puedo recibir diálogos. ¿Esto qué genera? Genera un archivo total, un archivo general de cosas, una suerte de fusión de datos que es ver y escuchar, la esquematización de formas de vida, porque esto es muy importante. ¿Dónde, cuándo, quién? Es una especie de, diría yo, un trazado tridimensional. O sea, yo lo que analizo son formas de vida, personas, gente, grupos. Se ha dado el caso, por ejemplo, de drones que han matado, porque esto decía alguien de la CIA, cualquier grupo de personas en Afganistán está visto ya como un grupo de talibanes que se reunieron y en un caso dispararon con drones y era una asamblea de tribal, lo que se llama la Loya Jirga en Afganistán, en que estaban decidiendo cosas. En otros casos han atacado casamientos porque también había gente. Hay algunos que dicen, bueno, un joven que corre ya es un blanco posible. O sea, lo que se hace entonces es una cartografía de las vidas, una vigilancia estrecha y permanente, que podríamos decir que esto se transforma en una suerte de zócalo epistémico de la violencia armada. El modelo de alguna manera de inteligencia actual está basado en la actividad, más que en los individuos aislados, pero también en los individuos aislados, y comportamiento de actividades. Bueno, o sea, lo que ellos llaman el análisis de las formas de vida. Esto viene asociado a algo que pasa hoy, y que yo creo que es parte de una cultura estratégica que viene desde ya hace muchos años y que ha sido motivo de análisis académicos en varios lugares, que es el tema de la fe excesiva en el análisis cuantitativo. O sea, yo miro más la cantidad que la calidad.
No es porque la cantidad no exista, pero a la cantidad hay que asociarle la calidad, ¿no? Esto es una cultura muy afina a los países occidentales, que fracasó. O sea, fracasó en Vietnam, fracasó en Afganistán en la época de los soviéticos, fracasó porque está en los dos lados, no es de un solo lado, fracasó también en el caso de la guerra de 2006 que mencionaba Mariano Bartolomé entre el Hezbollah y el ejército israelí en el Líbano, fracasó en Afganistán, y fracasó en Irak. O sea, se pensó que con sistemas de armas sofisticados, con un gran despliegue de armas se resolvían las cuestiones, cuando en realidad el problema era político. O sea, y yo siempre recuerdo aquella frase de Talleyrand a Napoleón cuando le decía: Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas menos para sentarse encima, cuando Napoleón entró en la campaña de Italia. O sea que la guerra entonces, de lo que históricamente, tradicionalmente es un combate, o ha sido un combate, pasa a transformarse, de acuerdo a este punto de vista, en una operación de caza y de persecución. ¿Qué pasa con la soberanía? ¿Dónde está la soberanía en esto? La soberanía territorial, ¿a qué aspecto queda relegado? ¿A qué punto queda relegado? Se habla de la geopolítica de volúmenes, incluso cajas de colores, que esto se hace en los centros de planeamiento de estos ataques, que se llaman los kill box, o sea, cajas de la muerte, que van cambiando y que pueden cambiar y matar en un lugar o en otro de manera indistinta. Pero bueno, ¿cuáles son los teatros de operaciones? ¿Dónde son los teatros de operaciones donde se desarrollan estas batallas, entre comillas? Fíjense ustedes que normalmente esto lleva atado a lo que se llama los martes del terror en Washington, un grupo que se reúne normalmente de manera secreta y que establece los blancos. Todos los martes se reúnen en la ciudad de Washington. Y a partir de los blancos se le dan al presidente o al secretario de Estado o al ministro o al secretario de Defensa, y ahí se decide dónde se va a actuar o no, cuáles drones se van a usar hoy. O sea que de la concepción blanco-centrada de alguna manera pasamos a la concepción geo-centrada. Y de alguna manera lo que se está haciendo por parte de las potencias, en el caso particular de los Estados Unidos, es ejercer una suerte de poder de policía a escala mundial. Esta es la consecuencia de esto. Yo ejerzo el poder de policía sin ningún impedimento que me pueda frenar. Que por otro lado, también hay que señalar que si hay un país cuenta con elementos de antiaéreos o con armas con cierta capacidad de defensa aérea, estos aparatos se transforman son muy vulnerables y pueden caer como moscas. Todavía no se ha logrado un perfeccionamiento de estos aparatos que puedan superar determinadas defensas antiaéreas, porque normalmente operan en lugares donde no hay defensa antiaérea eficiente. Por otro lado, el problema es que, fíjese usted ya, lo que hace, y esto tiene una influencia importante en el tema de la teoría de la guerra, es privar al enemigo de enemigo. Esto lo decían los propios afganos, decían, bueno, que vengan a pelear los soldados norteamericanos, queremos verlos, queremos capturar soldados norteamericanos, o franceses, o ingleses. No, esto que viene que no sabemos de dónde llega. Es una nueva versión, diría yo, del terrorismo de Estado a escala global. Incluso esto ha sido muy criticado por los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que tratan a estos de nerds, de cobardes. Dicen, bueno, son gente que mientras nosotros ponemos, o soldados norteamericanos ponemos en riesgo nuestras vidas en el campo de batalla, estos tipos manejan máquinas y matan máquinas desde diferentes lugares de los Estados Unidos. Y lo que se ve es que han generado, o normalmente generan, situaciones de rechazo muy fuertes, de irritación, genera una fuerte irritación. O sea, de alguna manera los efectos políticos que normalmente se podrían buscar con el empleo de estos sistemas de armas son contraproducentes, se genera un rechazo mayor,
sea, hay si se quiere, para tomarlo en términos técnicos, hay un avance táctico, pero puede haber un gran retroceso estratégico porque el rechazo que esto genera, y esto está testimoniado además por declaraciones incluso de la conducción de los talibanes en Afganistán, donde dice, bueno, antes nos costaba reclutar gente, a partir de que aparecieron estos aparatos, estamos reclutando muchísima más gente para enfrentar a la ocupación norteamericana. Aunque parezca mentira, hay una cierta, diría yo, relación o similitud con el kamikaze, con el comando suicida. El comando suicida compromete al hombre, pone su vida en riesgo, ¿no? Es un compromiso total. Y el dron no compromete al hombre. O sea, de alguna manera esto tiene que ver también con los conflictos de la globalización. O sea, aquellos que tienen dinero fabrican todos estos aparatos. Aquellos que no tienen dinero se basan o en sus creencias, que en muchos casos son creencias de carácter religioso, étnicas o nacionales, y en sus cuerpos. Alguna vez Zawahiri, que es el número 2 de Al-Qaeda, que ha quedado al frente de Al-Qaeda, el pediatra egipcio que queda como número 1 después de la muerte de Bin Laden, decía, bueno, dice, el arma humana, el suicida, es el arma más eficiente que hay porque descansa sobre el hombre, descansa sobre la persona. Por eso es muy eficiente y al mismo tiempo muy barata. Es mucho más barata que un misil, mucho más económica. O sea, de alguna manera, esta suerte de polaridad económica que se ha establecido a nivel global oponen, en términos generales, por supuesto, aquellos que poseen el capital a aquellos que poseen sus cuerpos. Entonces, unos usan el capital y otros usan los cuerpos. De la ética del sacrificio heroico pasamos a la ética de la autopreservación vital. O sea, el que maneja un dron no arriesga absolutamente nada. Y acá queda un tema, ya diría yo, más de carácter filosófico y social a tratar, que es la relación con la muerte, con la propia y con la muerte de los otros. Algunos dicen, bueno, la guerra posheroica es una guerra sin virtud. Bueno, para algunos sin virtud, para otros más o menos. Y esto genera de alguna manera una crisis en el etos militar, que es lo que estamos viendo en los debates hoy en las academias militares norteamericanas. Porque acá lo que aparece, que es una vieja también idea que no se inventó ahora, que es el fin justifica los medios. O sea, en búsqueda de un determinado fin, cualquier medio es válido. Si yo hablo de cero muerto, el soldado se transforma entonces en verdugo y en víctima. O sea, normalmente el soldado tradicional es un soldado que es verdugo y víctima al mismo tiempo. Acá, al quitarle yo la posibilidad de que sea una víctima, se transforma en un verdugo, que además lo que hace es ejecutar acciones extrajudiciales. Por eso yo creo que hay una frase en relación al suicida de Albert Camus. Camus decía, morir, por el contrario, anula la culpabilidad y también el crimen. O sea, el asesino de alguna manera es negado por su propia víctima. O sea, quiere decir esto que esto nos introduce el tema de estas máquinas que tienden a desarrollarse cada vez más, a instalarse cada vez más. De alguna manera esto nos introduce en un debate muy profundo acerca de la guerra, acerca de la utilidad de la guerra, acerca de los conflictos armados, que esto obviamente debe tener su correlato en lo que es la jurisprudencia a nivel internacional. Porque fíjense ustedes que hasta ahora no hay jurisprudencia sobre esto. No hay ninguna ley que prohíba esto. Se ha utilizado de manera indiscriminada, incluso en algunos casos por el propio Pentágono, la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos y la CIA y el ejército norteamericano. A ver, formar un piloto de caza de un F-16 o un F-18 cuesta $1,5 millones, 2 o 3 millones de dólares, más o menos de andar por ahí. Formar un piloto de dron cuesta $450.000. Es mucho más barato, si vamos al caso. Pero también está siendo utilizado por empresas privadas, empresas militares privadas, que también
introducen otro debate, que es el tema de la privatización de la violencia. Se privatiza el petróleo, se privatizan los negocios, se privatizan las economías, y también hay algunos que piensan que se puede privatizar la guerra o los conflictos armados. Y esto es sumamente peligroso porque las empresas no representan al interés general o al bien común, sino representan a intereses particulares. Por eso creo que volvemos de alguna manera a lo que yo decía al principio, aquello que señalaba Raymond Aron, que las máquinas no hacen la historia, ayudan a que los hombres la hagan. Hay un reportaje que salió muy interesante, un coronel que publicó un artículo, un coronel francés, Legris, de un combate que hubo en una zona de Jajín, una zona que está cerca del Éufrates, en la zona entre Siria e Irak, donde el despliegue aéreo, bombardeo, prácticamente liquidó un pueblo completo. Él es muy crítico, es un coronel del ejército francés, y donde dice que esto se hace porque no se quiere mandar tropas al terreno a combatir, que pueden haber logrado la liberación de este pueblo que supuestamente estaba tomado por Estado Islámico en menos tiempo de lo que se hizo con estos bombardeos, y de manera no tan, no tan brutal, no tan con daños colaterales realmente fenomenales. Han destruido una ciudad y matado un montón de gente. Bueno, la consecuencia de esto es que a este coronel logra publicar su artículo en una revista de Defensa Nacional en Francia, y después le retiran el artículo y lo sancionan. Lo condenaron, está condenado, lo pasaron a retiro. Bueno, la cuestión es que lo interesante de esto es que también plantea el tema del soldado terrestre, ¿no? O sea, ¿quién es el que decide en definitiva? O sea, como dicen los propios norteamericanos, los tipos más sensatos, en definitiva el soldado terrestre, si usted quiere dominar, tiene que estar. Había un ex jefe de Estado Mayor del Ejército norteamericano a fines de los 90, justamente señalaba, decía, bueno, las guerras en el futuro van a ser cada vez más homocéntricas, más basadas en la acción humana. Que de alguna manera, por eso, volvemos al principio que plantea el debate entre lo que es el uso de la tecnología o las tecnologías, o los robots y demás, y lo que es la acción humana. O sea, en definitiva, esto lo decía un famoso líder chino, Mao Zedong, decía, el hombre decide en todo. El hombre es el alfa y el omega de los conflictos armados. Esto viene desde la época de la prehistoria hasta ahora. Fíjense ustedes, la invulnerabilidad total no existe, que es un poco lo que planteaban antes, proyectar poder sin proyectar vulnerabilidad. Tetis, cuando lo baña a Aquiles, para bañarlo lo toma del talón, no lo puede sumergir totalmente. Entonces el talón es lo más vulnerable que tiene Aquiles, y lo matan por el talón. O sea, esto parte de la mitología griega, pero de alguna manera está reflejando una tendencia que creo yo finalmente se va a imponer, pasando, digamos, entendiendo que los humanos somos el centro, por mejor dicho, el alfa y el omega y el centro de todos los conflictos. Gracias. Bueno, las preguntas. Muchas gracias, doctor Tello. Abro el espacio de preguntas. Les recordamos, por favor, ahí está, alzar la mano, así le acercamos un micrófono. Adelante. Habilitamos el micrófono, por favor. ¿De qué guerra, perdón, evolución? Y las guerras híbridas normalmente son más que nada, son conflictos armados donde se mezclan una serie de actores, digamos, que no están totalmente encuadrados. Un poco lo marcaba el doctor Bartolomé antes. O sea, que si usted tiene una posibilidad, un ejército de un lado, encuadrado, formado, e irregulares del otro, con mezcla de economía, con mezcla digamos, de diferentes elementos. A ver, yo
yo le diría que las guerras pueden cambiar de forma, pero lo político es lo que sigue determinando los conflictos armados. O sea, hay que buscar más que nada por el lado de lo político. Lo que pasa es que usted tiene una gran diferencia entre algunos países que disponen realmente de armamentos, niveles de armamentos muy sofisticados, muy avanzados, incluso, bueno, un poco lo que estamos viendo con esto de los drones, y otros que no tienen casi nada. Pero en definitiva, yo insisto, es el hombre, la ocupación del terreno, o el hombre, el ser humano en términos generales, o la ocupación del terreno es lo que decide. Fíjese usted, por ejemplo, la batalla de Stalingrado, la Segunda Guerra Mundial. La aviación alemana prácticamente redujo a cenizas o a esqueletos de edificios la ciudad de Stalingrado, una ciudad muy importante de la Unión Soviética en ese entonces. Y eso sirvió como parapeto y como acción de las fuerzas guerrilleras del Ejército Rojo, que finalmente le tuercen la mano a los alemanes. Entonces, por eso yo creo que las guerras híbridas tienen un poco estas características, que hibridan, por eso se llaman híbridas, formas irregulares con formas regulares. No sé, es muy difícil clasificarlas. O sea, son conflictos armados. Esto es viejo como el hombre también. O sea, la guerra de guerrillas o la resistencia al invasor o la resistencia al ocupante no es de ahora. Esto escribió Clausewitz, en la época de los romanos también se veía esto. O sea, el terrorismo no es un invento contemporáneo, viene de hace mucho tiempo. Es, en definitiva, el arma del débil contra alguien mucho más fuerte, que busca la forma justamente de poder torcerle la mano al otro. Sí, una pregunta acá. Sí, le podemos acercar el micrófono, a ver si ahora funciona. Doctor, adelante. No. No anda, bueno. Bueno, adelante, lo escuchamos. Yo creo que son gustos diferentes, digamos. El consumidor de drogas sintéticas, de alguna manera, no sé si necesariamente es el mismo consumidor que el de cocaína. Digo, y estoy pensando en voz alta, porque además no soy especialista ni mucho menos no soy especialista en crimen organizado para seguir la línea de Ángel, simplemente es a lo que me dedico. Pero me dedico mucho más a lo que tiene que ver con, sobre todo, tráfico de cocaína. Me preocupa más porque es la región donde nosotros estamos parados. Sí es cierto que las drogas sintéticas son preocupantes en términos de que son muy fáciles de producir, digamos. Lo que sí es cierto también es que se han ido regulando los precursores que permiten su producción. Entonces, en realidad, creo que el problema es básicamente el mismo, y la posibilidad de abrir rutas o no y de que se mantenga la criminalidad organizada anclada a un lugar territorial va a depender de las facilidades que les dé ese Estado o no. O sea, si el Estado es permisivo o está corrupto, digamos, para ponerlo como una opción, y no es capaz de regular la actividad que permite el desarrollo de estas drogas sintéticas, seguramente
se van a desarrollar fácilmente, como ha pasado en algunos lugares. Ahora, por ejemplo, como ha sido en el caso de la efedrina nuestro, ¿no? Se reguló la venta de muchos de los insumos básicos para su producción y se supone que se redujo la producción. Así que me parece que va a depender mucho de cómo los estados se paren frente a eso como un desafío creciente, pero que todavía me parece que no está en su punto más álgido. Hay que esperar a ver cómo fluctúa el mercado de consumo o no, si le gusta o no, en definitiva, al mercado. Adelante, por favor. Hola, doctora. Tengo una consulta. Con el tema de las drogas con respecto al cannabis, en nuestra región particularmente, que está legalizado por ley 27.350, si no me equivoco, regular el consumo medicinal y científico. ¿Cree usted que si se regula o si se crean instituciones o de alguna manera se privatiza el consumo como sucede en determinados países de Europa o de Europa Central también? Bueno, mismo esta tendencia de Estados Unidos que viene del 2012, Canadá pasado año, cree que el consumo podría no minimizarse, sino que, bueno, en parte sí, porque por los procesos que vimos, al que el Estado se haga cargo de regularizarlo, puede que se minimice el uso, pero que se puede, digamos, sacar provecho para un Estado como el nuestro de un negocio tan millonario como el cannabis. Gracias. Yo personalmente creo que desde el Estado es muy difícil regular ese tipo de iniciativas. O sea, en el caso de Uruguay, si vos te fijás, es muy, muy chiquito el espacio territorial. Mi pregunta siempre es la misma. Bueno, ¿quién va a cuidar a los productores, en definitiva, en este caso de marihuana, en nuestro caso, de las organizaciones criminales que van a querer seguir sacando beneficios del negocio que hasta ahora hacía que ganara muchísimo dinero? Entonces, me parece que por lo menos en nuestras regiones, ¿no?, donde los estados son débiles y su capacidad de defender a aquellos que forman parte de la cadena productiva es muy limitada, me resulta muy difícil pensar en la legalización total. Y no estoy hablando del consumo, estoy hablando del lado de la producción, que me parece que es un lugar que también tenemos que mirar. En tema de consumo, no sé, la verdad que no sé cuál sería el resultado, si se multiplicarían los consumidores o no. Personalmente creo que no, creo que el que quiere consumir seguramente hoy lo hace y lo seguiría haciendo, pero no tengo la respuesta a eso. Sinceramente, es solo una intuición. Muy bien, adelante. Sí, una última pregunta. Yo tenía una pregunta para la doctora Carolina Sampó. Quería saber qué opinión tiene sobre lo que es en sí el paradigma de la guerra contra las drogas, la adopción del estándar Security Model por parte de varios países, si esto lo que hace es disparar más todavía el negocio lucrativo del narcotráfico, o en realidad, no sé, es algo diferente en cuanto al estudio de caso de cada país en particular. Sí, es un tema recurrente, ¿no? Yo insisto sobre esto, siempre la respuesta es ¿qué hubiera pasado si no se hubiera desarrollado la llamada guerra contra las drogas? No lo sabemos. Entonces, estamos acá como parte del trazado histórico que nos dejó esto, ¿no? No creo que sea la única política que uno tiene que desarrollar, eso es definitivo. Creo que uno necesita trabajar con la gente que consume los diferentes productos que ofrece el crimen organizado, que tienen que ver con eso, ¿no? La prohibición por parte de un Estado, en tu casa tu mamá, hace que haya alguien que ilegalmente provea ese servicio. Entonces, me parece que lo importante también, más allá de atacar al crimen organizado, de buscar desbaratar los clanes, los cárteles, las organizaciones, lo que sea que lo haga funcionar. Es muy importante, en el caso de drogas en particular, trabajar con quienes consumen para evitar reducir el consumo, sobre todo de las drogas más fuertes, de las drogas más duras y de las más dañinas. Me parece eso. ¿Sí?
Gracias, doctora Sampó. Bueno, quiero destacar también la presencia del director general de comisiones, el licenciado Mario Dodaro. Gracias por acercarse. Y unas muy breves palabras que quiere decir el doctor Tello. No, sí, era por relación a que no pretendo agregar nada importante a lo que plantea la doctora Sampó, que por otro lado es una de las mejores expertas que tenemos en nuestro país sobre esos temas. Yo simplemente quiero contar una anécdota sobre el tema del narcotráfico. A mí me tocó estar con López Murphy, con Ricardo López Murphy, cuando era ministro de Defensa, en el año 2000, en una conferencia que se hizo de ministros de Defensa de las Américas, que se hacen cada 2 años en diferentes lugares. Esta fue en Manaos, en Brasil. Los estadounidenses, la gente del Pentágono, insistía mucho en que nosotros involucremos a los ejércitos en la lucha contra la droga. Ahí se armó un frente de Brasil, Chile y Argentina para decirle que no, directamente que no. Bueno, finalmente esto no salió. Pero en una charla con un funcionario muy importante del Pentágono, ¿no? en una cena, se le planteó a esta gente, ¿no? Le dijo, escúcheme, ustedes están planteando que nosotros involucremos a las Fuerzas Armadas, primero ustedes no lo hacen, tienen una enorme cantidad de consumidores, son el gran mercado de lo que se produce en nuestros países, y por otro lado, una de las formas, con cierta eficacia, para combatir esto es el control de los fondos, controlar el dinero que mueve esto, o sea, estrangular los fondos del narcotráfico. Y ustedes tienen los medios para hacerlo, que no los tenemos nosotros. Entonces la respuesta de este funcionario del Pentágono fue muy interesante porque dijo, ¿sabe cuál es el problema? El principal lavador del dinero del narcotráfico es el Citicorp de Nueva York. Y contra eso nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, a confesión de partes, relevo de pruebas. Nuestro agradecimiento entonces a la doctora Carolina Sampó, al doctor Ángel Tello y al doctor Gonzalo Salimena por haber coordinado este encuentro y en el cierre de este Ateneo Principales Problemáticas de las Relaciones Internacionales, la palabra del secretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación, doctor Juan Pedro Tunesi. Bueno, muchas gracias. He podido llegar a la parte final de este evento y a disfrutar de las muy interesantes y profundas disertaciones de la doctora, de nuestro amigo Ángel Tello, que tengo una vieja relación de amistad. Quiero felicitar a la Dirección de Programas de Investigación y Capacitación. Estamos haciendo del Senado un ámbito de permanente debate, un think tank, un ámbito donde se discuten y se promueven ideas de actualidad, problemáticas, se capacita, se forma. Hemos asistido semanas pasadas a una importante disertación sobre política internacional para comprender un poco el rol de nuestro país, la inserción en el mundo. Hemos estado hoy escuchando interesantísimas disertaciones. A la tarde tenemos otro evento vinculado a los 25 años de la Constitución, la reforma de la Constitución Nacional. Es decir, estamos avanzando de manera sostenida en esta idea de hacer de este ámbito un ámbito de excelsitud, de capacitación permanente, de difusión de las ideas, de discusión de las ideas plurales, donde todo el mundo democráticamente tenga derecho a opinar, a formarse. Bueno, esto es parte de la política que queremos llevar adelante y que estamos impulsando. Así que los felicito a los directivos del área, con quienes trabajamos de manera mancomunada y horizontal. Desde la Secretaría Parlamentaria nos abastecemos mucho de la capacitación y la formación, al director y al subdirector. Quiero agradecerles. Bueno, y felicitarlos por esta iniciativa y mostrarme muy, muy partidario, que he querido estar, aunque sea un rato, para poder ratificar nuestro compromiso con que esta es una política que ha llegado para quedarse en el Senado y Dios quiera que la podamos seguir disfrutando. Muchísimas gracias y muy amables.